Bienvenidos a otra clase de microbiología. En esta oportunidad desarrollaremos Paramyxovirus. La familia Paramyxoviridae posee subdivisiones con quienes comparten muchas características morfológicas y también estructuras proteicas que colaboran en que puedan desarrollar su capacidad de fusión intercelular. Estas subdivisiones corresponden a los morbillivirus, que incluye al virus del sarampión, el paramyxovirus, que incluye el virus parainfluenza y el virus de la parotiditis, y neumovirus, que corresponde al virus respiratorio sincitial y metaneumovirus. La estructura y característica de estos virus es que los viriones son del tipo esférico, polimorfos y que tienen un gran tamaño, aproximadamente de entre 150 a 700 nanómetros, y poseen una nucleocápside helicoidal que da entre 13 y 18 nanómetros. Su material genético va a estar dado del tipo RNA, proteínas, lípidos e inclusive hidratos de carbono. Ese material genético, el tipo RNA, es del tipo monocatenario, lineal, no segmentado, no infeccioso. Y las proteínas estructurales que posee son de 8 tipos aproximadamente. Puede tener una variación entre 6 y 8. La forma en que se replica lo realizan a nivel del citoplasma y es por gemación desde la membrana plasmática de la célula huésped. En cuanto a su estructura, hablando de sus componentes, tenemos la nucleoproteína, que está representada por la letra NP, que es una proteína mayor interna y que cumple la función de protección del ARN vírico. La fosfoproteína polimerasa, que está representada por la letra P, que hace referencia a la asociación a nucleoproteína y tiene la función de formar parte del complejo de transcripción. También posee la proteína mayor L, que es una polimerasa y está en asociación a la nucleoproteína. La proteína de la matriz, que está representada por la letra M, que vamos a encontrar dentro de la envoltura del virión y colabora en el ensamblaje de los viriones. La proteína de fusión F, muy importante, es una glucoproteína de la envoltura transmembranosa y que colabora a la fusión de células, la hemólisis y a que el virus pueda ingresar. También posee un componente denominado hemaglutinina, que está representada por la letra H, que es una glucoproteína de envoltura de transmembrana que colabora en la unión vírica. Tiene también la hemaglutinina neuraminidasa, que está representada por la letra HN, que es una glucoproteína de envoltura de transmembrana y que también colabora en la unión vírica, así como la glucoproteína G, muy características entre todas estas. En cuanto a la replicación, tenemos por característica primero la adherencia, posteriormente la penetración y desenvoltura del virus. Primero se da la adhesión a la célula huésped o hospedadora a través de sus componentes proteicos o glucoproteicos, como en el caso de la HNH o G, su proteína G, hemaglutinina o hemaglutinina neuraminidasa. La envoltura del virión se va a fusionar a la membrana celular de la célula huésped y como resultado se va a dar el desdoblamiento por la proteína F. Se va a liberar directamente la nucleocápside viral en esta célula huésped y se va a dar una estimulación de la fusión de la envoltura de la membrana plasmática. Tanto la proteína HN, hemaglutinina neuraminidasa, como la proteína H, G y F van a mostrar una variación antigénica
por los periodos prolongados. En la siguiente etapa lo que tenemos es la transcripción, traducción y replicación del ARN. El virión contiene justamente un genoma del tipo ARN no segmentado. Y en este caso, la proteína P y L van a elaborar un ARN mensajero de cada gen. Las secuencias reguladas van a señalizar justamente el inicio de la transcripción y la terminación. Y posteriormente las proteínas van a ser sintetizadas en el citoplasma y la proteína G también sintetizada y glicosilada. En la siguiente etapa, que es la etapa de maduración, los nuevos genomas se van a unir a las proteínas ya sintetizadas, L, N, NP, ¿sí? Para formar justamente la nucleocápside. En este caso se van a asociar las proteínas M de la membrana plasmática modificadas con glucoproteínas víricas y por gemación se van a desprender los nuevos componentes víricos desde la superficie celular del huésped, de la célula huésped, sin destruirla esta célula huésped. De esta forma van a salir nuevos virus recién replicados. El virus del sarampión. El virus del sarampión va a ser transmitido por gotitas respiratorias. Se conoce por su capacidad de fusionar a las células que están dirigidas en donde van a eludir a la respuesta humoral. Uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, justamente junto con otras enfermedades como el caso de la rubeola, roceola, eritema infeccioso y la varicela. Antes de 1960, el exantema con fiebre elevada, tos, conjuntivitis y rinitis afectaba a más del 90% de la población que tenía una edad menor a 20 años. Sigue siendo justamente el virus del sarampión la causa más importante de la mortalidad. Los factores víricos para el virus del sarampión es que consta de un virión muy grande, con una envoltura que se inactiva muy fácilmente por componentes ácidos o de desecación. Tiene un periodo de contagio que precede los síntomas. El único hospedador es el ser humano y solamente tiene un serotipo. Y la inmunidad delante del virus del sarampión, una vez que uno la adquiere, dura para toda la vida. El virus del sarampión, en cuanto a su patogenia, es que se da por inoculación en las vías respiratorias, tiene una replicación a nivel local de estas vías respiratorias y puede diseminarse hacia la vía linfática y con esto posteriormente pasar a la sangre y desarrollar viremia. Podemos clasificar con respecto a su diseminación que puede alcanzar conjuntivas, aparato urinario, vasos pequeños, sistema linfático y también el sistema nervioso central. En todos estos, lo que causará es un aumento de los linfocitos T y presentarán en los pacientes un exantema maculopapuloso. Con esto, ¿qué se va a dar? Una curación posterior con una inmunidad para toda la vida, o puede proseguir con una encefalitis postinfecciosa, con una panencefalitis esclerosante subaguda, que sería el virus del sarampión defectuoso, y puede darse una falta de curación debido a inmunidad defectuosa, cuyo resultado será mortal. En cuanto a la epidemiología, son más susceptibles los niños de edad preescolar que no se han vacunado, que no se han inmunizado
o en todo caso están inmunodeprimidos o desnutridos, y esto se da más en los países en desarrollo. Y generalmente se presenta entre los periodos de las estaciones de invierno y primavera. Las epidemias tienden a aparecer en ciclos de 1 a 3 años cuando se han acumulado un número suficiente de personas vulnerables. Y el 85% de los sujetos vulnerables se infectan. Y de estos solamente el 95% van a desarrollar un cuadro clínico. Entre sus características, hablando de características clínicas de la enfermedad, tenemos que el paciente presenta un periodo prodrómico con fiebre elevada, tos, rinitis, conjuntivitis, fotofobia, unas manchas de Koplik, exantema maculopapuloso y neumonía. Entre las complicaciones tenemos que los niños inmunodeprimidos, que serían menor a 0,1%, presentarán neumonía de células grandes sin exantema. Las neurológicas pueden darse justamente con una encefalitis postinfecciosa que puede presentarse a partir del séptimo día. Puede presentarse una encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión y también puede presentarse una panencefalitis esclerosante subaguda que puede aparecer posteriormente con años de haberse desarrollado la primera sintomatología del virus del sarampión. Podemos observar que tenemos un periodo de invasión viral inicial que se da aproximadamente con 14 días de incubación. Posterior a esto empezará los primeros síntomas y se dará posteriormente la fase prodrómica. En esta fase aparecerán las manchas de Koplik y en el momento del inicio del exantema maculopapuloso mencionaremos otro periodo de desarrollo de enfermedad. A partir del séptimo día en adelante se dará un aumento bien significativo de los anticuerpos del tipo IgM y posteriormente a esto, si no se da la cura, con los años puede presentarse la sintomatología más grave, la panencefalitis. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar de forma clínica, ¿sí?, en donde se ve muy difícil de aislar y de cultivar justamente el virus, aunque sí se puede realizar cultivo de células humanas o de monos a partir de varios materiales, muestras biológicas como ser muestras de secreciones de las vías respiratorias, orina, sangre, hasta tejido cerebral. Pero el mejor momento para realizar una toma de muestra sería durante la fase prodrómica, más o menos entre 1 a 2 días tras la aparición del exantema. Las pruebas de inmunofluorescencia y de tinción de Ginza en células faríngeas y de sedimento urinario son útiles también. Y también se puede realizar la reacción en cadena de la polimerasa, que es un medio muy particular de verificar justamente el material genético. No existe para tratamiento delante del virus del sarampión un grupo de fármacos antivirales específicos. Sí se habla de una inmunización pasiva que se da a través de la vacunación, una vacuna delante del sarampión, parotiditis y rubeola, que sería la SPR. Esta vacuna SPR-MMR está compuesta por virus vivos atenuados. Posee subcepas, hablando del sarampión. Para la parotiditis se habla de la cepa de Yerli-Lim y el de la rubeola la cepa RA
27.3. El programa de inmunización menciona que se da la inmunización a los 1 año con 0,5 centímetros cúbicos y que justamente se realiza a nivel del brazo, área del deltoides y con un refuerzo que puede ir hasta los 4 años. La eficacia de esta vacuna se menciona de un 95% y es para toda la vida. Hay contraindicaciones en el caso de realizar inmunización para embarazadas, inmunodeprimidos o individuos con alergia, por ejemplo, a la gelatina o neomicina. El virus de la parainfluenza. El virus de la parainfluenza es transmitido por contacto físico o por gotitas respiratorias. Es ubicuo y de infección habitual donde van a reproducirse o darse reinfecciones a lo largo de toda la vida, lo que indica que su inmunidad es muy breve. Se replica con mayor rapidez que el virus del sarampión y de la parotiditis. Aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que es gripe y de lo que es un resfriado. Podemos ver que en el caso de la gripe hablamos del virus de la influenza y un resfriado común o catarro. Estamos mencionando el grupo de los rinovirus y coronavirus. Rinovirus que ya habíamos desarrollado, coronavirus que estaremos viendo. El inicio y duración varía también. En el caso del virus de la influenza se da entre 18 a 36 horas, es de forma repentina y tiene una duración de 7 a 10 días. Y en el caso del rinovirus o coronavirus se da una presentación paulatina entre 48 y 72 horas de incubación y tiene una duración también de 7 a 10 días. El nivel de gravedad, si hablamos del virus de la influenza, es potencialmente grave con sus complicaciones con pacientes que ya tienen enfermedad de base. Sin embargo, para los rinovirus y coronavirus, generalmente se resuelven sin complicaciones. Este coronavirus no incluye justamente a esta nueva cepa que se menciona actualmente. En cuanto a los síntomas, podemos ver que en el caso de la gripe tenemos fiebre alta, dolor de cabeza, tos seca, dolor muscular intenso en piernas y espalda, malestar general. Y para el resfriado tenemos la presentación de irritación ocular, picor en la garganta, congestión y secreción nasal, estornudos, malestar y cansancio, de leve a moderado. Las diferencias entre los síntomas de la gripe y el resfriado podemos ver desde el agente causante, el periodo de incubación y las características sintomatológicas que ya habíamos mencionado. Los factores víricos. Tenemos que considerar que para la parainfluenza consta de un virión grande con una envoltura que se inactiva muy fácilmente por desecación o medios ácidos. El periodo de contagio puede proceder justamente los síntomas y puede producirse en ausencia de estos. Tiene un único hospedador que sería el ser humano y puede producirse la reinfección después de un periodo de tiempo. En cuanto a la patogenia, tenemos que sea por inoculación de este virus de la parainfluenza en las vías respiratorias. Se da una replicación a nivel local en donde se van a presentar lesiones por la acción del sistema inmune. Se van a presentar en ese proceso una respuesta por inmunoglobulinas que será de muy corto plazo y posteriormente la manipulación de la inmunidad celular que se va a desarrollar con la presentación y creación, mejor dicho, de las inmunoglobulinas del tipo IgM. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la del tipo 1 y tipo 2 son las causas más comunes de la laringotraqueobronquitis, que se dan más en otoño. La del tipo 3 se produce todo el año.
Se extiende muy rápidamente por los hospitales y puede producir brotes epidémicos en los servicios de neonatología o pediatría. Las enfermedades clínicas que pueden presentar el virus del parainfluenza con su tipo 1, 2 y 3 es que pueden producir muchos síndromes en las vías respiratorias. Rinitis, faringitis, bronquitis leve, sibilancias, fiebre, bronquiolitis, neumonía que se da más en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo ancianos, y laringotraqueobronquitis en el caso de los lactantes. ¿Cómo se da el manejo para el virus del parainfluenza? Se realiza justamente lavados nasales y de las secreciones respiratorias. Se puede realizar cultivo en células del riñón de mono. Se pueden realizar pruebas de inmunofluorescencia. Se puede verificar la inhibición de la hemaglutinación para detectar el virus de la gripe y los virus de la parainfluenza. Verificar los anticuerpos y también mediante la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cuál sería el manejo? Administración de paños fríos, calientes con controles cuidadosos de las vías aéreas superiores. Intubación, que esto sería un caso muy extremo. Y como ya vimos para los anteriores, no tenemos fármacos antivirales específicos contra el virus del parainfluenza. Si se habla de una inmunización pasiva, que generalmente es ineficaz porque por la incapacidad de inducir la secreción de anticuerpos. Virus de la parotiditis. El virus de la parotiditis tenemos que tener en cuenta que tiene de agente etiológico de una parotiditis aguda, benigna, vírica, en donde se da una tumefacción dolorosa de las glándulas salivares, donde se puede presentar procesos de inflamación en estas glándulas. El virus de la parotiditis es un virus muy contagioso y solamente afecta al ser humano. Se transmite mediante contacto directo por gotitas respiratorias. Los factores víricos tenemos que consta de un virión grande con envoltura que al igual que los anteriores se va a inactivar fácilmente por desecación o medios ácidos. Tenemos un periodo de contagio que precede a los síntomas y el único hospedador es el ser humano. Puede producirse eliminación asintomática y solamente posee un serotipo. Y como los anteriores, la inmunidad es para toda la vida. Cuando hablamos de la patogenia, tenemos que tener en cuenta que la inoculación se da a través de las vías respiratorias con una replicación local, presentación de viremia y una infección sistemática, en donde se puede afectar la glándula parótida, también puede afectar otros sectores como testículos, ovarios, nervios periféricos, oído interno, ojo, sistema nervioso central e inclusive puede afectar al páncreas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que afecta al 90% de las personas menores de 15 años y se da principalmente entre los periodos de invierno y primavera. Es posible controlar la diseminación debido a que se replica e infecta en todo el cuerpo durante 7 días antes de la aparición de los síntomas. Y también aumenta mucho la facilidad de diseminación entre los grupos donde hay hacinamientos. En cuanto a sus características clínicas, tenemos que frecuentemente es asintomática, pero en algunos casos, hablando de la clínica de la parotiditis, se puede presentar fiebre, aparición súbita, afectación bilateral, eritema de las paredes de la cavidad bucal, tumefacción de desembocadura del conducto del Stensen,
tumefacción de otras glándulas como por ejemplo epidídimo, orquitis, oforitis, masquitis, pancreatitis y tiroides e inclusive meningoencefalitis en un 50% de los casos. Para el diagnóstico y manejo tenemos que se puede aislar a partir de la saliva a los 5 días, orina en 2 semanas, faringe y secreciones del conducto de Stensen y del líquido cefalorraquídeo. El cultivo también se puede realizar justamente en las células de riñón del mono, donde se van a provocar la formación de células gigantes multinucleadas. Hay un incremento al cuádruple o más del título de anticuerpos y se pueden detectar las IgM específicas para la parotiditis. Hay pruebas de inmunoabsorción ligadas a enzimas y tenemos también pruebas de inmunofluorescencia. Se puede ver la inhibición de la hemaglutinación para la detección del virus, los antígenos o anticuerpos de la parotiditis. En cuanto al manejo, podemos hablar de que no se dispone tampoco de agentes antivirales frente a este patógeno y la inmunización se da a través de la vacuna de Jerry-Lim, que ya ha ayudado a disminuir bastante la incidencia a 2 casos por cada 100.000 habitantes. El virus respiratorio sincitial. Este virus fue aislado por primera vez en un chimpancé en 1956 y es la causa más habitual de la infección aguda y mortal de las vías respiratorias, principalmente en los niños pequeños lactantes. Todos los sujetos están sometidos a posibles reinfecciones, incluso entre ancianos. Es transmitido mediante los aerosoles por contacto físico y fomites y tiene un periodo de incubación que se puede dar de 4 a 5 días. Los factores víricos que tenemos para el virus respiratorio sincitial es que es un virión grande que tiene envoltura, que se inactiva muy fácilmente por desecación o medios activos. Tiene un periodo de contagio que precede los síntomas y puede producirse en ausencia de estos, y tiene un único hospedador que sería el ser humano. En cuanto a su patogenia, tenemos que la infección se localiza en las vías respiratorias con formación de sincitios. La infección natural no impide la reinfección y la vacunación con el virus inactivado parece incrementar la gravedad de la enfermedad ulterior. En cuanto a la epidemiología y enfermedades clínicas, bueno, es muy prevalente en los niños pequeñitos, como mencionamos en el periodo de invierno, ¿sí? Y hay una mortalidad elevada. En cuanto a las enfermedades clínicas, sus características clínicas, se presenta como resfriado común, que puede ir incrementando a una neumonía con catarro nasal, que sea en niños mayores y adultos. Puede presentar bronquiolitis en el caso de los lactantes, cuadros de fiebre, taquipnea, taquicardia y rongus. En cuanto al diagnóstico y manejo, tenemos que también podemos realizar por PCR, inmunofluorescencia, enzima inmunoanálisis. Y se puede realizar una seroconversión para verificar una confirmación, verificando también la incrementación o el aumento de las inmunoglobulinas o anticuerpos, del título de ellos. Y la inmunización está dada principalmente por la inmunoglobulina anti-BRS en lactantes prematuros. No existe ninguna vacuna para la profilaxis. Y otro que vamos a incluir dentro de este grupo es el metaneumovirus humano.
El metaneumovirus humano es un virus ubicuo. Prácticamente todos los niños menores de 5 años lo han contraído y por ende son seropositivos. Los niños seronegativos, los ancianos y los sujetos inmunodeprimidos presentan un riesgo de padecer la enfermedad. Es muy probable que cause un 15% de los resfriados comunes en niños, en especial en aquellos en los que se aquejan de otitis media. Puede ser asintomático, originar un cuadro semejante al resfriado común o bien dar lugar a una bronquitis grave y neumonía. El método de diagnóstico siempre mencionamos por excelencia que es la PCR. El virus Nipah Gendra. Este virus Nipah fue aislado por primera vez durante un brote de encefalitis grave en Malasia y Singapur en los años 1998 y el virus Gendra fue descubierto en Australia en el 94. Ambos tienen un amplio espectro de hospedadores comunes, por ejemplo el cerdo, el ser humano, el perro, caballo, gato e inclusive otros mamíferos. El virus Nipah es el que tiene como reservorio al murciélago de fruta, el zorro volador. El virus es comúnmente transmitido mediante muestras de frutas contaminadas por murciélagos o bien puede multiplicarse en cerdos y transmitirse al ser humano. El resultado de la infección es grave, figurando síntomas pseudogripales, convulsiones e inclusive que pueden llevar hasta el coma. En el 99 se había denotado de que los 269 casos identificados, 108 murieron. Y en otra epidemia, en el 2004, en Bangladesh, la tasa de mortalidad fue aún más elevada. Bien, hasta aquí hemos llegado con este grupo de virus. Nos vemos hasta pronto.